Qué gusto volvernos a encontrar nuevamente, amigas, en este podcast. Que tengan todas un bendecido día. Espero que estén pasando una excelente mañana y pues nuevamente continuando aquí con esta serie que hemos estado iniciando la semana pasada, hablando acerca de estos atributos de Dios, y el día de hoy pues nuestra oración o nuestro sentir es que a través de este tiempo que vamos a hablar un poquito acerca del atributo de la soberanía de Dios, pues tú puedas ser edificado, que puedas ser fortalecido y que pues tu fe sea reafirmada, ¿no? La soberanía divina nos habla de la enseñanza bíblica de que Dios posee todo el poder y gobierna todas las cosas, ¿no? Actúa todo conforme a su eterno propósito. Entonces es una muy buena referencia en la que podemos iniciar y empezar a descansar, ¿no? Él tiene el poder absolutamente de todas las cosas. Y fíjate, bueno, le doy la bienvenida a Ana, pero fíjate, Ana, Hola. que ahorita que comenzamos a hablar sobre este tema de la soberanía de Dios, fíjate que este atributo de la soberanía precisamente es columna, lo vemos en muchos de los personajes, o en la mayoría, en todos los personajes de la escritura, es columna que le da apoyo y soporte a los personajes, ¿no? Vemos la vida de cada o de muchos de los profetas, de los siervos de Dios, y vemos cómo era ese soporte de saber, Dios sigue estando en control aún en medio de mi aflicción, aún en medio de mi dificultad, y este atributo pues trae esperanza, ¿no? O traía esperanza en aquel tiempo sobre la vida de los personajes que vemos en la Biblia, y también lo debe de traer sobre nosotros. Dios les bendiga, qué gusto que nos acompañan una semana más. Y sí, es muy interesante todo lo que estamos aprendiendo acerca de Dios, porque sin duda, como lo vimos la semana pasada, pudiéramos de pronto estar atrapadas ante circunstancias de diferentes etapas en nuestra vida. Y muchas veces podemos conocer Biblia, pero estar alejadas de tener una relación íntima con ese Dios del cual conocemos, ¿no? Y de pronto pudiéramos estar atribuladas, con desesperanza, como mencionabas ahorita, lo contrario a tener esperanza. Pudiéramos estar deprimidas, oprimidas, de alguna manera como no viviendo en el gozo que es parte del fruto del Espíritu, de tener esa relación con este Dios. Y es bien importante que podamos entender que Dios es, o sea, desde ahí, ¿no? De que Él está en control de todas las cosas, que es por sobre todas las cosas, que Él es creador de todas las cosas. Creo que muchas veces al nosotros tener nada más conocimiento bíblico, pero no dar gobierno, no darle el dominio, no darle el poder a Él, eso pudiera como afectarnos, porque nosotros queremos tomar el control y el gobierno. Y algo que mencionabas bien interesante es que este atributo de ser soberano era lo que sostenía a cada personaje bíblico, y al final del día es lo que nos sostiene a cada uno de los que hemos decidido creer en Dios. El que Él es por sobre todas las circunstancias, por sobre toda situación, y esto nos da descanso. Creo que es bien fácil decirlo, sí, Dios tiene el poder, y mencionar versículos, pero atravesar cada circunstancia con esa paz, con ese descanso, no es siempre fácil. Y tú y yo hemos tenido tantas conversaciones en las cuales, sí, podemos de pronto aconsejarnos y dar versículos bíblicos, pero atravesar sendas o atravesar procesos en el cual está siendo forjada en carácter, ya es otra situación diferente, y en la cual simplemente podemos ir aprendiendo en la medida que le vamos conociendo, en el que Él está en control. Ya voy a descansar, voy a dejar de preocuparme, porque a veces en el querer nosotros tomar ese control, pues nosotros nos cansamos, ¿no? Nos atribulamos.
Qué importante lo que dices, Ana, porque yo creo que sin duda incluso se ha hecho como un cliché, ¿no? Decimos esa palabra, de Dios es soberano, ¿no? Ujú. Y es como parte de nuestro vocabulario, ¿no? Cristiano, ¿no? Lo decimos que Dios es grande, Dios es poderoso. Y lo decimos, Dios es soberano, pero al momento de pasar momentos difíciles es como tú decías, tenemos que entender que realmente Él es soberano y como hijos de Dios pues tenemos que confiar en Él. Y recordaba mucho porque este atributo nos recordaba que hace días nosotros acabamos de tener un retiro de damas precisamente en la iglesia, ¿no? Y Ana me hablaba mucho sobre cómo Dios es escudo para nosotros, cómo Dios guarda de nuestras vidas y es parte dentro de esta soberanía, ¿no? El cómo Él está en control de todas las cosas y en este tiempo que tuvimos en este retiro, pues fuimos muy desafiadas, fuimos muy fortalecidas, consoladas, pero o sea, al mismo tiempo nos recordaban, ¿no? Esta soberanía de Él es tu escudo, Él es el que está ahí cuidando de ti. Y es importante que nosotros lo creamos, ¿no? Fíjate que esta doctrina de la soberanía de Dios es complicada para el hombre, como decías tú ahorita. Yo creo que es muy complicada para nosotros porque somos seres pensantes que racionamos mucho en nuestro entendimiento, ¿no? Siempre estamos queriendo controlar o tener el control de las cosas, ¿no? Entonces, nos cuesta mucho entender el que cómo Dios está gobernando si aquí hay un caos en mi vida, está esta situación tan difícil y como se nos salió de la mano y nosotros no tenemos el control, entonces se nos olvida un poquito de que Dios sigue estando en control, ¿no? Y que Él es soberano. Entonces es una parte difícil para el ser humano entender esto, ¿no? Y luego vemos en la escritura cosas que Dios hace bien, sí, o sea, inexplicables, ¿no? Me acuerdo mucho de Josué y la respuesta de Dios de cómo iba a traer la victoria para que esas murallas cayeran y le dice, no, es que va a ir a dar 6 vueltas, ¿no? 6 vueltas y luego a la séptima vas a gritar bien fuerte y yo me imagino que la mente de ellos es como que te choca, o sea, ¿cómo que esta va a ser la solución? Pero Dios estaba en control y era parte de crecer y creer en Él, perdón, en la fe, crecer en la fe y creer en Él. Sí, creo que cada circunstancia o cada estrategia que Dios da simplemente es que nos enseña obediencia y dependencia, porque si no, nosotros quisiéramos tomar, como hemos mencionado, el control. Nos gusta saber qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, cuándo lo estamos haciendo. Siempre como que queremos estar sabiéndolo todo, ¿no? Y hay cosas que Dios nos va mostrando sobre la marcha. ¿Por qué? Porque si no, lo vamos a querer hacer nosotros a nuestra manera. Y tenemos que ser guiados a través de su espíritu. Y sí, como mencionabas, creo que en muchas etapas de nuestra vida podemos experimentar, pero ya ahí en medio de la prueba, en medio de la etapa de la circunstancia, poder entender que Dios sigue estando en control, eso es algo que tenemos que aprender a aplicar, porque casi todo ese optimismo lo tenemos cuando estamos bien, ¿verdad? Y todos esos versículos que de pronto tienen que ser probados, y creo que fue en ese retiro, el de damas, que decía que la palabra tiene que ser probada. Y pues sí, muchas veces es bien padre leer las promesas, conocer las promesas, pero tiene que ser puesto a prueba. Y de pronto, ¿cómo vas a entender que Dios es tu sanador? Pues cuando enfrentas procesos de enfermedad. ¿Cuándo vas a entender que Dios es tu proveedor? Pues cuando de pronto hay unas situaciones en las cuales te ves expuesto a confiar, como dice la palabra de Dios. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo he meditado como muchas veces tantos personajes que fueron sostenidos por la palabra de Dios fueron tan criticados porque obviamente al hombre natural pues parecía totalmente una locura todas las indicaciones que Dios le daba. Y hoy me recordaba de Noé, o sea, él recibió una revelación, pero los otros no estaban en ese entendimiento y era muy fácil criticarle. ¿Por qué? Porque eso no había sucedido, pero hay que aprender a confiar en Dios, conocer la voz de ese Dios y pues dejarnos guiar, ser moldeados y probar esa palabra, ¿no? Porque al final del día Dios siempre
nos va a respaldar, Dios siempre va a estar por nosotros. Ujú. Fíjate, Ana, que pues como decías ahorita, o sea, Dios no tiene límites en su autoridad, ¿no? Él hace todas las cosas, Dios nunca se frustra y nunca se encuentra como que en un sentir de, estoy perdido, ¿no? Él siempre sabe lo que hace y todo lo hace conforme a un plan que ya trazó eterno, o sea, ya lo conocía Dios, lo que nosotros vamos experimentando de día en día, eso Dios ya lo sabe. Me gusta mucho y les voy a leer lo que dice Isaías, capítulo 46, versículo 9 y 10, dice, porque yo soy Dios y no hay otro, dice, yo soy Dios y no hay ninguno como yo declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad, lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Y qué bonito es la palabra y poder entender, dice, desde el principio, o sea, y yo voy a hacer lo que yo dije, eso lo voy a hacer, o sea, luego hay otro versículo en Daniel que dice que de él es la sabiduría y el poder, y dice, yo cambio los tiempos, dice, quito reyes y pongo reyes, o sea, él está en control de todo y nuestra confianza debe estar en él, aún en medio de las situaciones difíciles que atravesamos, ¿no? Donde nuestro entendimiento empieza a irse con tantos pensamientos y nos lleva a la duda, a la desesperación, ¿no? Me acuerdo mucho también de la vida de José, cómo José mismo experimenta esto, pero dice, ustedes pensaron hacerme mal, o sea, pero todo lo que Dios hizo, dice, Dios lo cambió para bien, o sea, en medio de la dificultad, y vaya que José vivió muchas situaciones difíciles, pero él entendía esa soberanía y ese gobierno, y por eso es que cuando tiene el encuentro con sus hermanos, pues les dice, ustedes pensaron hacerme mal. Y que hay que entender que son procesos, o sea, obviamente fue un grado de madurez que José fue llevando y que yo creo que muchos de los personajes bíblicos tuvieron que ir pasando, porque al final del día, pues son humanos como tú y como yo, y al principio no es fácil. Yo me imagino como cuando un bebé, ¿no? Que quiere algo, pues no sabe cómo expresarlo, no tiene entendimiento de cómo van las cosas y empieza simplemente a llorar. Y muchas veces así pudiéramos estar cuando estamos inmaduros espiritualmente, que de pronto no entendemos, no hemos desarrollado esa confianza, sino simplemente estamos abrumados por lo exterior y empezamos como a inquietarnos, pero en la medida que tú vas conociendo a tus padres, vas desarrollando ese mecanismo de confianza, de descanso, y es donde tú vas a decir, ok, no, o sea, no tengo que alterarme, o sea, va a haber un momento en el que mi papá, mi mamá va a venir y me va a ayudar con esto, entonces simplemente tú estás con esa calma, y creo que como cristianos, y lo mencionaba Pablo, ¿no? O sea, que no seamos como esos niños, sino que podamos correr hacia una madurez espiritual en la cual no estamos simplemente todo como que con esa inmadurez, sino que podemos tener la calma, el dominio propio, la confianza de saber quién es ese Dios del cual predicamos o del cual conocemos. Y creo que como mencionabas de José, o sea, fue un proceso en el cual al principio experimentar esas circunstancias, me imagino, o sea, de que estaba pasando esa situación de sus hermanos lo querían matar, o sea, no era fácil afrontar todas estas situaciones, quizá humanamente o emocionalmente, pero él pudo tener un descanso en acudir a Dios, ¿no? Y lo podemos también conocer en David, tantas circunstancias que él pasó, y a mí me encanta el personaje de David porque es un personaje muy transparente. Cada oración que él hacía de pronto es como que, está pasando por mucha tristeza, mucho enojo, muchas situaciones emocionales, pero él recordaba quién era su pastor, su hacedor. Y me gusta mucho el Salmo 91 que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y luego después viene diciendo, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y vienen muchas situaciones que son difíciles, que por la naturaleza pecaminosa, por estar en un mundo caído, vamos a experimentar situaciones difíciles, pero
podemos descansar en que hay un Dios que es por nosotros, que es escudo alrededor de nosotros, quien nos guarda, quien nos provee, quien nos sana. Entonces, habrá situaciones humanas, naturales, sí, pero hay descanso, hay esperanza en Jesús. Y fíjate que yo creo que la mayoría de los personajes que podemos ver en la escritura que fueron llevados a procesos difíciles o dificultades, al mirar después, ya pasando la aflicción y miraban hacia atrás, vemos a ese David que podía decir, Dios es fiel, no, él es soberano, él está conmigo. Vemos a José como dice esto, o sea, esto se pudiera decir que fue algo malo. Dice, pero Dios lo cambió a bien, o sea, Dios todo lo estaba obrando a bien. Yo no sé si en los momentos que José se encontraba realmente viviendo esa situación en la cárcel, pues realmente todo el tiempo estaba con gozo, ¿no? Tal vez a lo mejor en algún momento pudo haberle venido como nos sucede a nosotros algún pensamiento, pero yo creo que siempre se recordaba esta soberanía, ¿no? Y cómo ya lo había sacado de diferentes partes, situaciones en las que él le enfrentaba, y lo platicábamos hace poco, ¿no? Dios conoce tanto de nosotros, todo de nosotros, más bien dicho, y muchas de las aflicciones que para nosotros parecen aflicciones o situaciones difíciles, Dios las está obrando con un propósito y sigue estando en control. Yo platicaba con Ana hace días de cosas que a veces uno dice, no, esto ya pasó, o sea, yo ya, ese brinco ya lo di, ¿no? Y luego viene Dios y dice, bueno, vamos a ver si es cierto, ¿no? Y luego dices, no me he dado cuenta que todavía había como cierto miedo en esta área, ¿verdad? Pero sigue siendo plan de Dios y ¿qué es lo que nos resta a nosotros, no? Pues el confiar y decir, bueno, Señor, ahorita mis ojos no ven claro, pero estoy entendida en que esto va a obrar para bien y algo vas a producir en mí nuevo, que algo tiene que crecer. Entonces vemos cómo Dios obra todas las cosas para nosotros, para nuestro bien, y que siempre está en control. Me quedaba pensando mucho en que el mayor bien que nosotros hemos recibido fue a través de una dificultad bien grande, y esa fue a través de la cruz del Calvario con Cristo, ¿no? Cuando parecía, o sea, lo más malo que pudiera pasarle a una persona, vemos al Dios soberano obrando algo más grande todavía, que era la salvación para la humanidad, y vemos cómo su gobierno, ¿verdad?, gobernando sobre todo en esta situación, Cristo en la cruz, un propósito eterno y un mayor bien, y Dios gobernando sobre todo, aún en esa tempestad tan grande que Cristo estaba pasando. Fíjate que mencionando esto del sacrificio de Cristo, viene y nos enseña su poder, su autoridad, pero al mismo tiempo su humildad, su resistencia, porque creo que en medio de las pruebas nosotros tenemos que aprender a ser mansos y humildes, como ejemplo que Él nos dio, y a veces el orgullo no nos permite como estar quietos porque queremos tener el control de las cosas. Pero aquí Jesús es como experimentó todo a fin, como dices, de un propósito eterno, para que en Él podamos encontrar descanso, salvación, vida eterna, para que Él cargara sobre Él todas nuestras preocupaciones, todas nuestras enfermedades, todo el pecado que nosotros habíamos hecho, estábamos por cometer, y Él lo llevó todo sobre sí con humildad, dándonos ejemplo de que Él está en control y Él podía descansar en ese Padre que a pesar de la adversidad le podía sostener y que le da victoria. Y entonces creo que ese ejemplo lo podemos nosotros imitar, o lo debemos imitar a fin de ser llamados como cristianos, ¿no? En medio de la adversidad, dice que Él estuvo como cordero, que no abrió su boca, y aún en ese momento de dolor, Él no estaba condenando ni pidiendo que les partiera un rayo a las personas que les habían dicho que crucificaran ni nada, no tomó nada por venganza, sino Él estaba pidiendo un perdón porque decía, no saben lo que hacen. Y muchas veces nosotros en ignorancia podemos hacer y decir tantas cosas, y creo que es algo que yo he meditado mucho. En la ignorancia nosotros tenemos pensamientos equivocados, pero lo contrario a la ignorancia es el conocimiento, y tenemos que aprender a ir a la fuente de sabiduría que es Dios, aprender a ir a su palabra. Muchas veces podemos hacer cada comentario tan desatinado porque no sabemos del tema, y es mejor que podamos desde el conocimiento. Y hoy meditaba mucho en esta frase, hoy tuve un curso ahí en Tecoa, y muchas veces se puede hablar de situaciones muy a la ligera,
de comportamientos de niños con capacidades especiales muy a la ligera, y a veces desde el desconocimiento nosotros pudiéramos como juzgar ciertas cosas, pero cuando tú ya conoces lo que ese niño está padeciendo, su situación o diagnóstico, tú dices, no manches, te hace ser empático. Y creo que menciono esto porque muchas veces desde de la ignorancia hay un juicio, pero cuando nosotros tenemos un conocimiento hay una empatía, y tenemos que aprender a conocer, y solamente acercándonos a Cristo va a venir la revelación por parte del Espíritu Santo, por parte de su palabra, y vamos a poder atravesar cada prueba con conocimiento, con revelación, con propósito. Y así como Cristo padeció la cruz, fue con sumo gozo. ¿Por qué? Porque veía la meta que estaba puesta delante de él. No había una ignorancia, sino había un entendimiento, y por eso cumplió ese propósito. Y fíjate, Ana, que, bueno, me gustaría mucho que también pudiéramos recordar a través de este tema que estamos viendo de la soberanía de Dios, de que escuchaba una frase algo fuerte sobre un pastor que decía él, ¿no? El enemigo es como un perro rugiente, dice, pero las cadenas lo sujetan con la mano poderosa de Dios. O sea, que no tengamos temor, ¿verdad? O sea, Dios sigue gobernando, incluso Él está bajo el gobierno de Dios y no puede hacer nada. Y lo vemos en el libro de Job, ¿no? Y vemos como Él anda ahí como rugiente, pero dice que Dios tenía la decisión sobre la vida de Job, ¿no? Y voy a leerles, a compartirles lo que dice aquí, en Proverbios. Me gusta mucho esto que dice Proverbios 16:33, dice, la suerte se echa en el regazo, dice, pero del Señor viene toda decisión. Entonces, pues no tengamos temor, confiemos en Dios, confiemos en esta soberanía que Él gobierna todas las cosas, y que incluso aquellas cosas que pudiéramos decir o quisieran venir a traernos temor sobre, es que estamos sufriendo un ataque, aún eso está, o Él está sometido bajo las cadenas en las manos de Dios. Justo hoy hablaba con unas hermanas precisamente sobre esto, porque a veces pudiéramos de alguna manera ver ciertas cosas y atemorizarnos, porque hay luchas, hay ataques, hay brujería. Pero algo que aprendimos mi esposo y yo hace unos años atrás, que precisamente nos estaba pasando esto de que había brujería y estas cosas, nos dieron una enseñanza de, es que no puedes poner tu mirada en lo que el enemigo está haciendo, o sea, tú tienes que poner tus ojos en Jesús, aquel que todo lo puede. Y sí, obviamente el diablo va a venir como león rugiente y va a querer hacer y deshacer, pero no tiene poder y autoridad, él tiene que pedir permiso. Y la única manera que pudiera atacar tu vida es porque tú estés en pecado, y que eso abra una puerta para que tenga un derecho legal. Pero cuando tú te sometes a Dios, cuando tú estás en obediencia a Él, tú resistes y él huye. Y yo le mencionaba a las hermanas, yo me imagino que, o sea, que viene siendo un gatito a comparación de nuestro gran Dios, ¿no? Entonces, cuando nosotros podemos aprender a conocer quién es ese gran Dios, es como decir, pues no me puedes hacer nada, o sea, estás sujeto, y como mencionabas, con las cadenas. ¿Por qué? Porque quien tiene la última decisión sobre cada circunstancia es Dios. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros como hijos de Dios? Obedecer, someternos a Él, pedir su dirección. Si Dios nos está dando revelación sobre una cosa, de alguna situación demoníaca, es para ir a conquistar, para ir a deshacer obras de tinieblas, pero no para estar en opresión de que, ay, me están haciendo esto, sino para poder tomar ese poder y autoridad que nos ha dado como hijos de Dios. Entonces, es bien importante que podamos saber quién es este Dios, y que podamos descansar en este gran Dios que tenemos, y que podamos decir, pues cada circunstancia tiene que cooperar para bien, porque yo soy su hija y porque Dios me ama. Y cada circunstancia nos va a ayudar a seguir madurando, a seguir creciendo, nos está equipando para lo que está por venir. Sin duda, ciertas cosas en su momento no las entendemos. Yo creo que a lo mejor José al principio no entendía, él estaba teniendo sueños,
Y a mí siempre me ha gustado el personaje de José porque estaba teniendo revelación, pero no tenía el carácter y la madurez al principio. Y así pareciera como que él, cuando está contando los sueños es como que es que se tienen que inclinar delante de mí. Y eso causó como que molestia en su papá o en sus hermanos, y por eso como que toda esta situación. Y él fue pasado por diversas pruebas a fin de que se procesara su carácter y a fin de que el propósito pudiera cumplirse, para que cuando llegara a esa posición que Dios le había revelado, no fuera inmaduro, no fuera déspota, no fuera orgulloso, sino con humildad pudiera cumplir el propósito y la asignación que tenía. Entonces muchas veces a lo mejor va a venir revelación sobre ciertas cosas que Dios nos va a llamar, pero hay que pasar ese proceso en el cual nosotros vamos a menguar para que Él crezca, en el cual tenemos que morir para que Él sea exaltado y que nada le robe la honra y la gloria, porque a veces podemos como que querer atraer todo hacia nosotros y eso es algo incorrecto. Yo creo que cuando estamos en la dificultad y Dios lo permite, es para mostrar cuánta confianza hay de nosotros hacia Él. Y fíjate que eso revela mucho el conocimiento que nosotros tengamos acerca del Evangelio. Como tú lo decías ahorita, o sea, pudiéramos leer todo, pero otra cosa es creerlo, o sea, y es ahí donde entra la confianza. Y como mencionabas ahorita acerca de cómo sí pudieran venir ataques, pero aún todo eso sigue estando bajo el gobierno de Dios y su soberanía, y que Dios lo está permitiendo para mostrar un área, como tú decías. ¿Cuándo puede hacerlo? Bueno, cuando se dio un derecho. Bueno, y dentro de todo ese derecho que se dio fue la mano de Dios permitiendo eso para mostrarte qué área débil descuidaste y por donde permitió Dios que sucediera esto, ¿no? Pero siempre, o sea, vemos el gobierno de Dios dentro de todo eso, y eso es algo que nos debe de llevar a mucha confianza. Y si estamos pasando temor, pues revela qué tanto hemos conocido del Evangelio, ¿no? Entre más busquemos el conocimiento de la palabra de Dios, más va a fortalecer nuestra fe, ¿no? Y vamos a tener un mejor entendimiento de quién es el Dios que gobierna nuestras vidas. Sí, tenemos que aprender a conocerle a Él personalmente, no solamente de a oídas. O sea, el versículo de Job es, de a oídas te había oído, pero pasó por bastantísimas pruebas, pero decía, ahora mis ojos te ven. Entonces la confianza, como mencionabas tú, era diferente. ¿Por qué? Porque había experimentado cómo Dios le había sostenido en las diversas pruebas, y cuesta de pronto dar gracias por las pruebas, pero al final del día, sin esas pruebas, sin esas luchas, sin esas batallas, realmente no tuviéramos ese conocimiento y entendimiento, esa fuerza o ese carácter que Dios forja dentro de ese proceso. Entonces, queremos invitarles a que puedan descansar cada situación que estén pasando, puedan ir a Dios primeramente, pedir perdón nuevamente si hay algo que confesar, de permitirle al Espíritu Santo que les traiga convicción de pecado, que les traiga revelación quizá de cosas ocultas que a veces ignoramos y que estamos fallando en nuestro pensamiento, en nuestra forma de expresarnos, en nuestra forma de actuar, que podamos entrar en una relación con Jesús, pero que también podamos a través de su palabra conocerle y que podamos experimentarle, y que si de pronto hay una situación de tribulación, de prueba, pues no se angustien, sino puedan echar su ansiedad delante de Dios y puedan decir, Señor, ok, no sé qué está pasando, pero sé que estás conmigo y yo sé que tú me vas a ayudar. No sé cómo, pero sé que me vas a ayudar. Y Él siempre va a tener caminos más altos que los nuestros, pensamientos más altos que los nuestros, que de pronto pudiéramos decir, jamás me hubiera imaginado cómo Dios iba a transformar todas las cosas para bien. Y es las palabras de José, no todo lo que él vivió, pero él pudo decir, Dios lo encaminó para bien, y es un Dios que está siempre presente con nosotros. Y como decía este Salmo 91, que Él nos cubre, o sea, Él nos rodea, estamos seguros, y es algo que queremos como dejar bien puntual con ustedes. La soberanía de Dios está gobernando toda la creación, todo el universo, todo Él lo sostiene. Entonces, que puedan descansar en que no es en sus fuerzas, sino es a través del Espíritu, que Dios les va a dar la salida en medio de la prueba, y que todo va a resultar en una gran victoria, que va a dar gran testimonio, y que ustedes van a poder ser instrumentos en las manos de Dios. Amén. Y pues nosotros seguimos gozosas, como decía Ana, pues compartiendo estos
atributos, estudiando estos atributos con ustedes y sigan siguiendo esta página, sigan expectantes, como lo habíamos mencionado la semana pasada, vienen cosas nuevas. Sabemos que la iglesia va a seguir siendo edificada a través de diferentes temas que se van a estar abordando, diferentes secciones, y esto pues sigue creciendo, ¿no? Y es un gozo para nosotras. Sí, estamos muy contentas. Ya les habíamos comentado la semana pasada que se vienen cambios, que de ser un proyecto como local o como pudiera decir personal, se crece vida práctica, por lo tanto se van a abrir nuevas secciones en esta página, va a cambiar formato, va a cambiar diseño y por lo tanto también cambiamos este espacio de mujeres o de podcasts, de estudios que estamos tomando nosotros, va a cambiar de nombre. Ahora nos vamos a llamar Reflejo de Gracia y creo que es algo bueno también porque vamos a seguir hablando de cómo Dios sigue obrando en nuestras vidas y es su infinita gracia sobre nosotras. Entonces, próximamente nos van a ver en la misma página Vida Práctica, pero la sección de nosotras se va a llamar Reflejo de Gracia. Próximamente vamos a tener los diseños y estén pendientes de las próximas secciones que se van a estar compartiendo. Dios les bendiga y bueno, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.